Desde que apareció la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, algunas empresas empezaron a invertir recursos humanos y económicos en esta cuestión. Pero como la inversión y la implantación de un sistema de prevención es costoso, casi siempre existía algún accidente o alguna irregularidad con respecto a la ley que se podía convertir, y en ciertos casos se convertía, en una sanción de la Inspección de Trabajo. Esta situación llevó a varias reivindicaciones. Si a las empresas que incumplen en materia de prevención se las castiga, ¿por qué no se premia a las empresas que lo hagan bien? En el año 2007 se plantea que se establezcan los índices de siniestralidad de los distintos sectores para que las empresas puedan acreditar que están por debajo de estos para acceder a las bonificaciones. Y es la Ley de Presupuestos de 2008 la que diseña en un principio el sistema de incentivos para aplicar los bonus malus. Para una correcta comprensión de lo que consiste el sistema de reducción de las cotizaciones de primas para la cotización de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, debemos entender el concepto. La tarifa oficial de primas para la cotización de accidente de trabajo y enfermedades profesionales es un concepto económico y comprende qué parte del concepto salarial de los trabajadores va destinado para esa previsión de gastos en el caso de la cobertura de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Como todos sabemos, a partir de 1 de enero de 2007, con la entrada en vigor de la Ley 42/2006 de 28 de diciembre, se conforma un cambio en el sistema de cotización de la empresa de la Seguridad Social, creando una nueva tarifa de primas para la cotización a la Seguridad Social por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Dicha tarifa ha sido modificada a partir del 1 de enero de 2010 por la disposición final octava de la Ley 26/2009 de los Presupuestos Generales de Estado para el 2010, que aprueba la nueva tarifa para la cotización de accidente de trabajo y enfermedades profesionales con efecto desde el 1 de enero de 2010. Como es lógico, este concepto de tarifas son números, índices porcentuales que se basan en un concepto económico que queda o debe quedar completamente conformado en lo que es la nómina. Como veis en el fondo de la diapositiva tenemos una nómina que refleja, y está marcado en rojo claro, que hay una base de cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional, que a partir de ese concepto, a partir de ese número, se le aplican esas tarifas que quedan tabuladas y anualmente se publican, quedan publicadas y conformadas en conformación con las modificaciones de los presupuestos generales del Estado. Para que tengáis una leve idea, si la base de cotización respecta al trabajador en 1.083 euros y la prima oficial de cotización fuera un 5%, pues como es lógico estaríamos hablando aproximadamente sobre unos 60 euros que van de parte de la nómina, o que el trabajador o empresario, mejor dicho, va a pagar a la Seguridad Social en concepto de cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional. No debemos confundir este concepto con el homólogo de contingencias comunes o la fracción de desempleo o el porcentaje de formación profesional, que todos y cada uno de ellos son conceptos que se remuneran por parte del empresario hacia la Seguridad Social en aportación conceptual del trabajador. La presente tarifa de primas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales comprende los epígrafes aplicables a las distintas actividades según la descripción de los trabajos que se enuncian, indicando con respecto a cada uno de ellos los tipos de cotización o importes a satisfacer por incapacidad temporal o por incapacidad permanente, muerte y supervivencia. Y, en la última columna, la suma de ambos. Si hacemos referencia al cuadro que tenéis un pequeño extracto del cuadro que evidentemente va variando en conformación se estudia la propia situación de la siniestralidad de los sectores. Como punto a resaltar, en el epígrafe CENAE, que es el Código Nacional de Actividades Económicas, en el 015 tenemos la denominada producción agraria combinada con la producción ganadera, y veis que tiene un índice de incapacidad temporal de 1,6, un índice de incapacidad permanente o muerte de 1,2 y el completo, que es la suma de los dos, es 2,8. Es decir, ese 2,8 es un índice porcentual. Es decir, en el caso de un contrato de un trabajador bajo este Código Nacional de Actividad Económica, bajo este CENAE, se le aplicará un 2,8% de retención respecto a la base de cotización de accidente de trabajo y enfermedades profesionales de un 2,8.
Comparativamente podéis ver en el punto de abajo, en el código 07, que en la industria de extracción de minerales metálicos, donde evidentemente el riesgo es mayor, tenemos que un índice de incapacidad temporal de un 2,3 y el índice de incapacidad permanente o por muerte de un 2,9, haciendo un sumatorio de 5,2, que es casi el doble que el que anteriormente hemos estudiado. Por último, también casi al final podéis ver en el F0811, en la extracción de piedra ornamental y para la construcción de piedra caliza, yeso y pizarra, podéis ver que tiene un índice acumulado de un 7,15, es decir, 7,15% de la base de cotización por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Estos parámetros evidentemente cambian. El único cometido que nosotros nos comprende es saber encontrar las tablas correctamente y saber aplicar el propio índice corrector. ¿Por qué el hincapié en hacernos conocedores de estos índices? Porque el sistema de reducción de las tasas bonus-malus comprende que la manera que tiene el Estado de ayudar al empresario es que ese porcentaje que tiene que pagar mensualmente con respecto a los trabajadores quede reducido en una base porcentual que posteriormente iremos explicando. El sistema de bonus-malus para la reducción de la siniestralidad laboral queda conformado a partir del artículo 108 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En adelante lo conformaremos con las siglas LGSS, que prevé en su apartado 3 la posibilidad de reducir las primas de cotización por contingencias profesionales a las empresas que se distingan por el empleo de medios eficaces de prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Por el contrario, la cuantía de las cuotas podrá aumentarse para las empresas que incumplan sus obligaciones en materia de seguridad y salud laboral. Tal previsión se reproduce en lo esencial en el artículo 11.3 del Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, así como en la disposición adicional segunda del Reglamento sobre la colaboración de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales en la gestión de la Seguridad Social, ya que no olvidemos que son estas, es decir, la mutua de accidente de trabajo y enfermedad profesional es la que debe gestionar conforme a la empresa esta bonificación o este premio a su buena labor en lo que respecta a la conformación en la gestión de prevención de riesgos laborales. En un resumen módico podemos hacer hincapié que el Estado estudiará el perfil empresarial en dos aspectos. En un primer aspecto, pudiendo probar que invierte, que actúa, que gestiona la prevención correctamente, y en un segundo plano, que es cumpliendo unos índices, los cuales no pueden superar unos máximos sectoriales que posteriormente vamos a explicar. Todo el sistema se financia con cargo al Fondo de Prevención y Rehabilitación, constituido por el 80% de excedentes procedentes de las mutuas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Que no olvidemos que son las gestoras que velan por el montante económico que la Seguridad Social recauda en conceptos de nómina de los trabajadores o conceptos de seguros sociales. Sin embargo, el volumen máximo de los recursos del fondo que se pone a disposición de las mutuas en cada ejercicio económico será de un 3%. Este porcentaje será de aplicación a cada una de las mutuas en proporción a su contribución a la formación de dicho fondo. Los destinatarios de este sistema de incentivos son aquellas empresas que se distingan por su contribución eficaz y contrastable a la reducción de la siniestralidad laboral y por la realización de actuaciones efectivas en la prevención de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales. Todo ello queda definido en el artículo 1 del propio Real Decreto 404 de 2010. Con este sistema de bonus-malus se pretende premiar a las empresas que adopten acciones para la disminución de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Así podrán beneficiarse de las reducciones en la cotización por contingencias profesionales todas aquellas empresas que reúnan los siguientes requisitos. Primero, haber cotizado a la Seguridad Social durante 4 ejercicios consecutivos e inmediatamente anteriores al de la solicitud de la reducción un importe total de cuotas por contingencias profesionales superior a 5.000 euros. Es lo que se denomina el periodo de observación. Si se trata de pequeñas empresas, debemos entender que se refiere a empresas de hasta 10 trabajadores. El volumen de cotización por contingencia profesional exigible es de 250 euros en el mismo periodo. Este volumen mínimo de cotización por contingencias profesionales es el que deberá alcanzar las empresas en ejercicio 2009, primero en el que procederá el reconocimiento de los incentivos, si bien podrá modificarse en la orden por la que anualmente se desarrollan las normas de cotización a la Seguridad Social.
Quiere decirse que se exija un mínimo de contribución. Es decir, las empresas que no coticen, evidentemente, no podrán hacer uso de esa reducción en las cotizaciones. Recordad también que no es un dinero en concepto de subvención, sino que se tratará, en todo caso, un recorte de esa aportación en primas de tarifas de cotización de accidente de trabajo y enfermedad profesional. En el segundo lugar, encontrarse al corriente, evidentemente, en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de cotización a la seguridad social, al momento de la solicitud de la reducción de cuotas. En tercer lugar, no haber sido sancionada como responsable directa por resolución que haya adquirido firmeza en vía administrativa durante el periodo de observación por la comisión de infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales o de seguridad social. Solamente se tomarán en consideración las infracciones graves cuando exceda de 2 durante el periodo de observación. En cuarto lugar, tenemos la condición de no rebasar en el periodo de observación los valores límites de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema. Posteriormente definiremos que se establezcan anualmente en la orden de cotización. Del cómputo de la siniestralidad se excluyen los accidentes in itinere. Para el ejercicio del año 2009, los valores límites se encontrarán en el anexo 2 de la orden TIN 1448 del 2010. La función de estos índices, cuya fórmula de cálculos veremos posteriormente, es poder comparar los resultados de una empresa con los del propio sector de actividad, además de evaluar la evolución de la efectividad de las medidas adoptadas por aquellas para reducir la siniestralidad laboral a lo largo del tiempo. Por tal motivo, el periodo de observación es largo, son 4 años, pues se busca evitar lo posible o la posible distorsión producida por un hecho puntual. Los índices de siniestralidad general recogen la incidencia de la siniestralidad laboral, la permanencia en la situación de activo del trabajador, el número de trabajadores y bases de cotización, así como la relación con actividad desarrollada reflejada en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas o CNAE. Por otro lado, el índice de siniestralidad extrema mide el número de accidentes o enfermedades profesionales que ocasionan incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, o el fallecimiento de algún trabajador ponderado entre el número total de trabajadores de la empresa, su permanencia en el trabajo y la actividad económica de aquella. Si el índice de siniestralidad extrema de la empresa superase el límite establecido del efecto, el incentivo no podrá aplicarse con independencia del valor que tengan los índices de siniestralidad general. Posteriormente lo explicaremos más a fondo. En el quinto punto está la condición de haber realizado durante el citado periodo de observación inversiones en instalaciones, procesos o equipos en materia de prevención de riesgos laborales que puedan contribuir o eliminar la disminución de los riesgos laborales. Deberá tratarse de inversiones realizadas más allá de lo legalmente exigible. La inversión que más difícil puede resultar acreditar su eficacia es la realizada en proceso, por lo que será conveniente que recurra a algún organismo acreditado de certificación que lo lleve a cabo a través de alguna norma internacionalmente aceptada para certificar el sistema de gestión de prevención de riesgos laborales. Todos sabemos que ello remarca el modelo de la OSAS 18001. En el punto sexto está el observar los principios de la acción preventiva establecido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, es decir, el artículo 15. Debe recordarse que estos principios son directrices dirigidas al empresario para orientarle en el cumplimiento de los deberes que integran la obligación general de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. El control de su observancia, en algunos casos, artículo 15.1, resultará muy difícil. En el punto 7 también recaba cumplir los requisitos preventivos básicos en materia de prevención de riesgos laborales. El cumplimiento de esta condición, la empresa deberá acreditarla mediante una autodeclaración sobre actividades preventivas y sobre la existencia de representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales en la empresa, que deberá ser conformada en su caso por los propios delegados de prevención o acompañada de sus alegaciones a la misma, y habrá de ajustarse al modelo contenido en el anexo 1 del Real Decreto, que posteriormente veremos cómo rellenar. La exigencia de esta condición resulta redundante con la indicada en el número anterior, toda vez que algunos de los requisitos preventivos básicos coinciden con los principios de la acción preventiva. Brevemente para recordarlos, los principios de acción preventiva es que la máxima establece que hay que evitar todos los riesgos. Aquellos riesgos que no sean evitables habrá que evaluarlos y luego sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco peligro, o el otro principio que reza o versa sobre la primacía de las medidas colectivas de prevención ante las medidas de protección individual. En el punto 8 podemos leer que la condición será desarrollar o realizar durante el periodo de observación dos, al menos, de las siguientes acciones. Primero, incorporar a la plantilla de recursos preventivos propios
trabajos designados o servicio de prevención propio, aun cuando no esté legalmente obligada a ello, o ampliación de los existentes. Se trata de una acción exigible en aplicación de lo acordado en los objetivos 1 y 2, anteriormente marcados en el Plan de Acciones de Prevención de Riesgos Laborales 2007-2012. La realización de auditorías externas del sistema preventivo, aunque la empresa no esté legalmente obligada a ello. Son las denominadas auditorías voluntarias. La existencia de planes de movilidad vial en la empresa como medida para prevenir los accidentes de trabajo en misión y los accidentes in itinere. A estos efectos se considera como una de las medidas para prevenir los accidentes de trabajo en misión la mejora de los medios de transporte. Esto incluye unos propios planes de prevención, unos planes de inspección técnica de vehículos, un control mensual, bimensual o trimestral, según reporte la propia planificación anual de prevención o mantenimiento preventivo de los propios vehículos o la propia flota de transportes. La acreditación de la disminución durante el periodo de observación del porcentaje de trabajadores de la empresa o centro de trabajo expuestos a riesgos de enfermedades profesionales. En este punto conviene recordar que el artículo 5 del Real Decreto 1430/2009, de 11 de septiembre, prevé una reducción del 50% de las aportaciones empresariales a la cotización de la Seguridad Social por contingencias comunes si la empresa traslada a los trabajadores a los que les haya diagnosticado una enfermedad profesional en un grado que no dé origen a prestación económica a un puesto de trabajo alternativo y compatible con su estado de salud, con objeto de interrumpir la desfavorable evolución de su enfermedad. Por consiguiente, esta reducción en la cuota por contingencia común será compatible con la de contingencias profesionales que ahora introduce el Real Decreto 404 de 2010. También abarca la existencia del certificado de calidad de la organización y funcionamiento del sistema de prevención de riesgos laborales de la empresa, expedido por entidad u organismo acreditado por ENAC o por cualquier otra empresa certificadora para acreditar que se ajusta a normas internacionalmente aceptadas. Está el ejemplo conformado de la OSAS 18001. A las pequeñas empresas, en lugar de exigir ese cumplimiento de dos de las acciones enumeradas en el apartado 8 anterior, se les exigirá el desarrollo o la realización de alguna de las siguientes acciones. La asunción por el empresario de la actividad preventiva o designación de trabajadores de la empresa que asuman dicha actividad, englobando en este mismo modelo la propia afiliación al programa Prevención 10, o la obtención por el empresario o los trabajadores designados que vayan a asumir las tareas preventivas de formación real y efectiva en materia de prevención de riesgos laborales. La concurrencia de los requisitos 3, 5 y 8 se acreditará mediante certificación acompañada a la solicitud y suscrita por el empresario si el titular de la empresa es persona física o por el administrador, presidente del consejo de administración, órgano de gobierno equivalente o legal representante de la empresa si es persona jurídica, en su caso, con la conformidad de los delegados de prevención. En los supuestos en los que no conste la conformidad de los delegados de prevención y existan alegaciones de estos, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, sin perjuicio de continuar la tramitación de la solicitud de la empresa, remitirá el expediente a la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su ulterior comprobación. La falta de veracidad de los datos consignados en dicha certificación conllevará la devolución del incentivo percibido y la exclusión del acceso al mismo por un periodo igual al último periodo de observación, así como la exigencia de las responsabilidades administrativas o de otra índole a las que hubiera lugar. En el propio anexo 1 del Real Decreto anteriormente mencionado 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales, a las empresas que vayan o hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, vemos que está la autodeclaración sobre actividades preventivas y sobre la existencia y representación de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. El propio anexo confiere forma de un cuestionario, donde se preguntan, bajo esperanza de una contestación por parte de la empresa, de si, por ejemplo, en el punto 1.2 se ha nombrado un responsable de prevención con capacidad ejecutiva en la empresa. Si no, no procede, o una adjudicación de notas. En la conformación de la propia autodeclaración es la que se presenta junto con la solicitud por parte de la empresa para obtener la reducción de la cotización por accidente de trabajo y enfermedad profesional. Respecto a la cuantía de la reducción
de la cotización, es decir, cuánto dinero nos van a descontar, el sistema diseñado no consiste en otorgar bonificaciones a la cotización por contingencias profesionales, ni en una subvención, sino en la devolución parcial de las cotizaciones por contingencias profesionales realizadas por la empresa en los 4 años inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud de la reducción, que, como se ha señalado, puede realizarse entre el 2 de abril y el 15 de mayo del año en curso. La cuantía máxima que percibirán las empresas será del 5% del importe de las cuotas por contingencias profesionales correspondientes al periodo de observación, los 4 últimos ejercicios, tomando como referencia el conjunto de todos los códigos de cuenta de cotización que correspondan a la empresa y tengan el mismo código de actividad a efectos de cotización por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, o hasta el 10% si los periodos de observación no son consecutivos y en el inmediatamente anterior se ha percibido el incentivo. En ambos casos, el límite de reducción será el importe de las inversiones efectuadas en instalaciones, procesos o equipos en materia de prevención de riesgos laborales en dichos periodos. En el caso de las pequeñas empresas, recordemos que la norma no delimita qué debemos entender por tales. El incentivo, que en ningún caso podrá superar el importe de lo cotizado por contingencias profesionales, tendrá como límite máximo 250 euros para el primer periodo de observación, que se elevará a 500 euros en el segundo periodo y siguientes, siempre que en el inmediatamente anterior se haya percibido el incentivo. Si la empresa tiene códigos de cuenta de cotización en más de una entidad gestora o mutua en el momento de la solicitud del incentivo, el importe total del mismo que le corresponda se abonará con cargo a cada una de ellas en función de las cuotas correspondientes a cada código de cuenta de cotización. La presentación y tramitación de las solicitudes por obtener dicha reducción no se reconoce y concede de oficio por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, ni se puede aplicar directamente por la empresa en los boletines de cotización, sino que es necesaria la tramitación previa de un expediente administrativo a tal efecto. Así, las empresas que deseen beneficiarse de la devolución parcial de las cuotas pagadas por contingencias profesionales deberán presentar su solicitud junto con la documentación a la que se ha hecho referencia entre el 1 de abril y 15 de mayo de cada año en la mutua o entidad gestora con la que tenga cubierta la protección de las contingencias profesionales. La empresa presentará una única solicitud con independencia de que posea varios códigos de cuenta de cotización, pero siempre que el código de actividad a efecto de cotización por accidente de trabajo y enfermedades profesionales sea el mismo. Si las contingencias profesionales están cubiertas por más de una entidad gestora mutua, la solicitud se presentará en la entidad que tenga la cobertura del código de cuenta de cotización principal. Por otra parte, si la empresa realiza más de una actividad económica a efectos de cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se presentarán tantas solicitudes como códigos de actividad ante la entidad gestora mutua en la que tenga la cobertura el código de cuenta de cotización más antiguo. La entidad gestora o la mutua, una vez examinadas todas las peticiones, remitirá a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social el correspondiente informe propuesta no vinculante. Si éste fuera desfavorable, la mutua o la entidad gestora concederá con carácter previo a su remisión a la citada Dirección General un trámite de audiencia a la empresa, así como a los delegados de prevención cuando no conste su conformidad. Téngase en cuenta que si la empresa ha alcanzado el volumen mínimo de cotización indicado anteriormente en el periodo de observación, pero no solicita el incentivo, comenzará a computarse para ella un nuevo periodo de observación con 4 ejercicios consecutivos. Una vez recibidos los informes, propuesta y verificado el cumplimiento de los requisitos por parte de la empresa solicitante, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social comprobará que el volumen de los recursos disponibles permite afrontar el importe de las solicitudes, así como que en el caso de las mutuas dicho importe no excede de la proporción que les corresponde en el fondo económico que financia el sistema. En el supuesto de insuficiencia del volumen máximo de recursos disponibles o de la cuantía que corresponde a la mutua, la Dirección General de Ordenación llevará a cabo una reducción proporcional de las cuantías. La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social pondrá a disposición de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para su comprobación y efectos procedentes toda la información relativa a las empresas solicitantes. En el anexo 2 del propio Real Decreto 404 del 2010 podemos ver o conformar el cálculo de los índices de siniestralidad general y los índices de siniestralidad extrema. No confundirlos con los índices estadísticos de sanidad, como es el de frecuencia, el de gravedad o el índice de incidencia. Estos índices son de factura nueva y, por tanto, debemos entender concretamente y completamente su contenido. En el punto 1 podemos observar el índice de siniestralidad general.
Las empresas habrán de cumplir los dos índices de siniestralidad general que se reseñan a continuación, los cuales en su definición recogen la incidencia de la siniestralidad laboral, excluidos los accidentes in itinere, que no se tendrán en cuenta, la permanencia en la situación de activo del trabajador, el número de trabajadores y bases de cotización, así como la relación con la actividad desarrollada reflejada en el tipo de cotización del código o por código de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, contemplado en la tarifa de primas para la cotización de seguridad social por accidente de trabajo y enfermedades profesionales vigente en el periodo de observación. La definición de dichos índices queda conformada de la siguiente manera. El índice primero conforma el cociente entre el importe total de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias profesionales durante el periodo de observación, dividido entre las cuotas totales por contingencias profesionales durante el periodo de observación, multiplicado por 100. Eso corresponde o conformará el índice alfa sub i. Generalmente estos números los facilita la propia mutua de accidentes de trabajo. En el segundo índice general, tenemos el cociente entre el número total de partes de accidente de trabajo y enfermedades profesionales con baja laboral durante el periodo de observación y las cuotas totales por contingencias profesionales durante el periodo de observación, multiplicado por 10.000, que conformará el índice beta. La diferencia entre los dos índices evidentemente queda conformada en que el primero es una relación entre cantidades económicas y el segundo es una relación entre la cantidad de accidentes o contingencias que hayan ocurrido con la cuota conformada económicamente por las contingencias profesionales durante el periodo de observación. El subíndice I hace referencia a cada uno de los códigos de actividad económica recogidos en la tarifa de primas para la cotización a la seguridad social por accidente de trabajo y enfermedades profesionales. Como recordáis, estos índices, el alfa y el beta, se compararán con el correspondiente índice del sector y no debe ser superado en ningún caso. En lo que respecta en el punto 2, el índice de siniestralidad extrema se corresponde a que en aquellos supuestos en los que durante el periodo de observación se hubiera producido el fallecimiento de algún trabajador o el reconocimiento de alguna pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o gran invalidez por contingencia profesional, excluidos los que tengan su causa en accidentes in itinere, se calculará el índice de siniestralidad extrema, que mide el número de siniestros con repercusiones extremas, ponderado entre el número total de trabajadores de la empresa, su permanencia en el trabajo y la actividad económica de la empresa. El índice de siniestralidad extrema queda definido como sigue. Es un cociente entre el número total de reconocimientos de incapacidades permanentes y de fallecimientos en el periodo de observación, dividido entre las cuotas totales por contingencias profesionales durante el periodo de observación, y todo ello multiplicado por 1.000.000. Y eso conforma el índice delta. El subíndice I, repetimos, hace referencia al código CNAE de actividad económica. Si el índice de siniestralidad extrema de la empresa superase el límite establecido al efecto, el incentivo nunca podrá aplicarse, con independencia de los valores alfa y beta anteriormente conformados. Finalmente, en el punto 3 vemos que los valores límites alfa, beta y delta de los límites de los índices señalados se establecerán anualmente, con una orden por la que se desarrollan las normas de cotización a la seguridad social, pero cabe entender que el propio concepto del índice no varía, solo varían los números, ya que el sector puede avanzar en un estado de mejoría o en un estado de empeoramiento. Los índices anteriormente remarcados aparecen en la Orden TIN 1448-2010 de 2 de junio, por la que se desarrolla el propio Real Decreto 404-2010 de 31 de marzo, porque se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones. En el anexo 2 de la propia Orden TIN vemos los valores límites de los índices de siniestralidad general y de siniestralidad extrema para el ejercicio 2009. La conformación de la tabla veis que corresponde a los códigos de actividad económica, y luego en el margen derecho podéis ver los índices 1, 2 y 3, los factores alfa, beta y delta. En el ejemplo del código 0119, otros cultivos no perennes, podemos ver que hay un índice aceptable de un 6,43 en el primer caso, 0,58 segundo y 0,36 en el último caso. Esos índices, para una empresa que pretenda recibir esa reducción bonus-malus, que esté conformada en ese código de actividad económica, no podrá en ningún caso superar ese índice. Y vemos, y hacemos especial hincapié en respecto a otros cultivos perennes, cómo aumenta mucho ese índice de siniestralidad general, que está comparado en un 13,71%.
Evidentemente, conforme más peligrosa es la actividad, mayor resultan los índices a cumplir, lo cual resulta lógico, ya que en una empresa donde el riesgo es menor, se conformarán unos índices de siniestralidad general o siniestralidad extrema muchísimo menores. Con esto damos por finalizado este fonograma sobre el sistema de reducción de las cotizaciones de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, o el vulgarmente llamado bonus malus.